de series financieras. En particular, él estuvo modelando, bueno, estudiando las series de precios del algodón en Estados Unidos. Y entonces, pues él es el padre de los fractales, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Mandelbrot. Entonces él propone una definición de fractalidad en procesos estocásticos, porque ahí los procesos no son deterministas, son aleatorios. ¿Qué significa ser fractal para un proceso estocástico? Entonces él viene con esta definición. Fíjense esta definición tan elegante, la verdad. Un proceso es autosimilar si para todo lambda existe un gamma. Lo que hacemos aquí es nuestro proceso, en lugar de t ponemos lambda t. Estamos transformando el tiempo, ya sea que lo estamos estirando o lo estamos encogiendo. Entonces, si estiramos y encogemos el tiempo, es como si agarramos el proceso y le hacemos un zoom in o un zoom out, ¿no? Así como viéndolo de cerca o lejos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿cuál será la fractalidad? Cuando veo, como cuando vemos lo mismo, si nos acercamos o nos alejamos, ¿no? Entonces lo que él propone es que si me alejo o me acerco, eso se debe ver como el proceso original, pero con el espacio cambiado, multiplicado por esta constante, que obviamente depende del zoom que hice, pero modificado con esta gamma. Entonces, para toda lambda existe una gamma donde se tiene esta igualdad en distribución. O sea, lo que decimos aquí es que el proceso observado en cortito o de lejos se ve como el mismo, pero multiplicado por algo. Y entonces esta constante gamma, creo que también la escriben como h, se llama la constante de Hertz. Por ejemplo, para el browniano tiene esta propiedad de autosimilaridad. Para el browniano esta constante es un medio, raíz de, un medio. Pero hay muchos procesos con esta propiedad. Y entonces uno dice, pues vamos a aplicar esto. Bueno, de hecho él calculó este numerito o lo estimó, para la serie de precios de algodón. Y no le salía un medio. O sea, le decía, no, ¿sabes qué? Estos precios de algodón no tienen la misma fractalidad que la del movimiento browniano. Le salía otra cosa. No me acuerdo, creo que un tercio o algo así. Pero entonces, ¿qué procesos con esta propiedad existen? Pues miren, hay una familia muy grande de procesos de Levy que tienen esta propiedad. Se llaman procesos estables. Esto está muy interesante porque dices, mira, aquí hay procesos que son aleatorios, tienen brincos repentinos, tienen esta propiedad de fractalidad, aunque tienen los incrementos independientes, eso puede estar en tela de juicio. Pero bueno, aquí hay otro proceso, miren, se llama el proceso browniano fraccionario, que tiene esta propiedad de fractalidad. Y fíjense, tiene correlación de los incrementos. A diferencia de todos los que ahorita presenté, este sí tiene correlación de los incrementos. Pero ¿qué creen? No tiene brincos, tiene puras trayectorias completas. Entonces, bueno, pues ya tapamos un hoyo y se destapó otro, ¿no? Otro más es el proceso de Sato, que tiene saltos, tiene esta propiedad de autosimilaridad, pero no tiene incrementos independientes. Entonces, chispas, ¿no? Parece que uno tapa uno y se destapa otro, y pues eso es el chiste. Pero recuerden que aquí yo solo les estoy hablando de esto de modelación financiera, y todavía hay que ver si la teoría de evaluación de Merton se ajusta de manera adecuada. Si nos da una única evaluación en donde no haya dudas de cuál es el precio de un contrato. Bueno, pero entonces déjenme platicarles por ejemplo, del browniano fraccionario. ¿Qué es el browniano fraccionario? Aquí va. Pues lo voy a poner así de manera general. El proceso browniano fraccionario es un proceso gaussiano. Un proceso gaussiano se define de la siguiente manera. Ustedes seleccionan una cantidad finita de tiempos y consideran el vector x al tiempo t1, x al tiempo t2,
y x al tiempo t sub n. Entonces, si este vector es un vector normal, con cierto vector de medias y cierta matriz de covarianzas, ¿ya? Pero estos vectores siempre son normales para cualquier colección finita de tiempos. Eso es un proceso gaussiano. Y entonces, este proceso browniano fraccionario es un proceso gaussiano, siempre está la normal detrás, y la covarianza entre un tiempo y otro se define de esta manera. Entonces ahí es una fórmula explícita, diferente a la del movimiento browniano. Y entonces, pues es la definición que uno puede considerar, pero hay representaciones de este proceso, hay representaciones bien bonitas. Vean esta representación. El proceso estocástico lo pueden ver como la integral de un cierto kernel que se conoce explícitamente, no lo escribí, pero pues se parece mucho a esto, está acá arriba, y es la integral estocástica del movimiento browniano. Entonces uno piensa al browniano fraccionario como una transformación del movimiento browniano. Por eso es que aquí pongo, fíjense, pongo que mi browniano fraccionario es la transformación del movimiento browniano, y esta transformación va de funciones continuas a funciones continuas. Es un punto de vista un poco más abstracto, pero puede servir, ¿no?, para entender estos modelos. Hubiera puesto una simulación de estos, ¿verdad?, para que se viera más o menos. Pero si yo en Wikipedia aparece, ¿no? Muchas gráficas de esto. Bueno, y entonces pues son varios modelos que, como les comento, pues por un lado toman en consideración una propiedad de la serie financiera, pero pues, por otro lado omiten algo, y además tenemos que ver que la evaluación financiera esté bien especificada. Y entonces, ¿qué fue lo que yo una vez intenté? Bueno, miren, esto es lo que yo una vez intenté. Ahorita yo les comentaba que el modelo binomial que converge al movimiento browniano, pues lo que implica es que la evaluación o la técnica de evaluación que hace Cox, Ross, Rubinstein converge a las fórmulas de Black-Scholes o a la evaluación de Merton, como quieran ver. Entonces tenemos esta convergencia. Por otro lado, hay procesos estocásticos de Levy con brincos, como este que está aquí, el normal inverso gaussiano, que pues tiene brincos, pero la evaluación ya no es única. Y entonces la pregunta que nos hacíamos era si existe un modelo así facilito como el del modelo binomial, un modelo facilito donde se puedan hacer cálculos facilitos como lo de Cox, Ross, Rubinstein, que converge a este tipo de procesos. Okay, esa era la pregunta. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención esto, que el binomial se puede implementar de manera muy sencilla. Entonces yo quería hacer lo mismo, pero para estos procesos de Levy. Entonces, ¿qué fue lo que pensamos? Bueno, miren, hace un momento, yo les comentaba que los procesos de Levy son límites de este tipo de procesos de Poisson compuesto. Entonces, ¿están de acuerdo que es lo primero que uno se le puede ocurrir? Agarro uno de estos, facilito, y eso debe de converger. Entonces, pues fue lo que intentamos. Aquí tengo un proceso de Poisson compuesto. El proceso de Poisson se define de esta manera, ¿no? N de t es el máximo k, donde la suma de variables aleatorias está por abajo de t. Esto ocurre cuando las tau que están aquí son exponenciales. Entonces, cuando son exponenciales, este es Poisson compuesto, este es Poisson, y todo esto es proceso de Poisson compuesto. Bueno, pero las tau no tienen que ser exponenciales. A lo mejor puedo yo proponer otras para tener incrementos independientes.
Porque resulta que si uno escoge exponenciales, esto tiene incrementos independientes. Pero si no son exponenciales, estas tau, a lo mejor ya no hay incrementos independientes. Está padre porque a lo mejor eso sirve para modelar. Pero pues resulta que no encontraba algo manejable para mis fines, porque yo lo que quería era hacerlo más simple y resultaba más complicado. Pero hay una ecuación bien importante en estos modelos que ayudó bastante. Les voy a decir cuál es. Aquí tenemos que n de t es el máximo, el k más grande, donde esta suma está todavía por abajo de t. Y resulta que ese máximo ustedes lo pueden convertir en un mínimo. Pueden decir, ¿sabes qué? Mejor busco el k más chiquito, de tal manera que la suma esté por arriba de t. Entonces, pero hay que restarle un 1 para que se dé esta igualdad. Entonces uno puede checar cómo el máximo lo podemos convertir en mínimo. Y esta pequeña ecuación es la que ayudó bastante, porque fíjense cómo, bien, aquí los tau representan tiempos, tiempo entre una cosa y otra, entonces son variables positivas. Aquí yo no podía meter variables negativas, porque si tomo variables negativas, esta suma sube y baja. Si solo son positivas, esta suma solo sube, pero si son positivas y negativas, sube y baja. Y entonces si yo me pregunto por el k más grande, donde la suma está por abajo de t, eso puede ser infinito. Entonces al momento en el que pasamos al mínimo, en el mínimo sí podemos considerar que las tau sean negativas, que son valores positivos y negativos. Y entonces pues por ahí surgió algo, porque al momento de hacer simulaciones de este proceso utilizando en lugar de variables positivas variables negativas, empezamos a observar pues algo sensato, y entonces al final consideramos este tipo de procesos. Es la misma expresión, lo único que cambiamos es que el n de t es este mínimo, el mínimo, el primer k, donde la suma es hasta arriba de t. Y entonces a mí me gustó esta interpretación, porque yo decía, bueno, pues el precio va a cambiar cuando el n de t cambie, y el n de t va a cambiar cuando este proceso se pase de cierto nivel. Entonces una forma en que yo lo interpretaba es que hay algo detrás, hay un proceso que está detrás, que cuando toca una barrera activa una señal y los precios cambian. Entonces a esto le llamamos el proceso que detona el cambio de precios. Pues estos procesos están, digamos, sencillos porque son sumitas, pero se piden muchas propiedades. Por ejemplo, no son procesos de Markov, no tienen incrementos independientes. Esto no me molestaba, porque al contrario, pues digo, a lo mejor sí hay incrementos independientes. Y entonces al final resultó que uno puede considerar una sucesión de estos procesos. Ahorita les digo cuáles son estas variables x y las tau, que en el límite van a aproximar al proceso normal inverso generalizado. ¿Okay? ¿Cuáles son estas variables? Pues las x resultan ser estas variables Bernoulli. Estas variables Bernoulli simétricas. Vean como aquí tengo un parámetro delta 0 entre raíz de n y un parámetro gamma 0 entre n. Igual para las taus es muy parecido, delta 1, gamma 1, raíz de n y n. Entonces son variables Bernoulli muy sencillas de simular y que al final van a aproximar a este proceso de Levy, que inicialmente pues es complejo. Pero fíjense, aquí tengo una simulación en MATLAB en donde pongo diferentes parámetros, pongo n igual a 10.000
y tengo mi simulación. Estas eran las gráficas que a mí me daban indicio de que podían usarse para modelar. Pues observo los brincos repentinos, calculamos de aquí lo que son los incrementos para ver si hay correlación y para ver cómo se ven los brincos, y tenemos lo siguiente. Fíjense, aquí tenemos los incrementos y observamos el histograma de los incrementos. Entonces, cuando nosotros graficamos estos histogramas y los comparamos con histogramas de series financieras, pues uno empieza a ver mucha similitud. Este tipo de distribuciones son las que se conocen con colas pesadas, porque fíjense cómo se concentra bastante probabilidad alrededor del cero, pero aún así hay lo que les llaman en estadística puntos extremos, ¿no? Puntos como que muy lejanos, pero que sí son factibles. Y bueno, pues el resultado concreto es que la sucesión de estos procesos estocásticos, estas sumitas, en el límite nos va a dar estos procesos de Levy. ¿Okay? Y la relación pues está explícita entre los parámetros del proceso estocástico y los parámetros de los procesos que están aquí, los procesos S. Entonces, ¿qué hacemos ¿qué más podemos hacer para verificar que lo que estamos haciendo está más o menos correcto? Pues esto fue lo que llevamos a cabo. Este autor, Proust, en 1997, estimó los parámetros de este índice. Este índice New York Stock Exchange, en este periodo, hizo un procedimiento estadístico para estimar los parámetros de esta serie financiera usando el modelo normal inverso gaussiano, y estimó estos numeritos: alfa, beta, delta. ¿Okay? Le salió estos numeritos, y entonces pues como yo tengo la relación de estos parámetros con mis parámetros de mis aproximaciones, puedo estimar mis parámetros, puedo conocer estos numeritos. ¿Vale? Bueno, entonces pues se fue lo que hice. Usando estos numeritos de arriba, calculé mis numeritos y me puse a hacer simulaciones con estos numeritos, y esto fue lo que observé, esto fue lo que simulé. Entonces, vean, si yo les muestro esta gráfica, una de ellas, y la comparamos con una serie financiera, pues vamos a encontrar similitud, ¿no? Digamos de manera visual. Pero fíjense qué interesante, porque nosotros vemos esta serie financiera y ¿qué decimos? ¿Qué proceso será? ¿Qué proceso está detrás? Entonces, toda esta plática empezó porque lo que la gente propuso al principio fue las difusiones, fue el proceso browniano geométrico. Pero, sin embargo, estas series no fueron simuladas de otra manera. Entonces, la conclusión es que, pues sí se puede hacer una modelación pues más correcta o más específica, pero pues está en tela de juicio qué propiedades vamos a ganar y qué propiedades vamos a perder. ¿Sí? Un problema bastante grave, un problema grave de mis modelos es que, aunque sí están sencillos de trabajar, si yo aplico este modelo al paradigma de Merton, de la evaluación de Merton, voy a seguir teniendo esa problemática de que la evaluación no es única. Entonces, a lo mejor sí me ayudan para modelar, pero estoy perdiendo esa propiedad pues ahora deseable al momento de hacer evaluación. Entonces, tal vez me sirven para predecir o pronosticar, pero no, a lo mejor para evaluar un contrato financiero voy a tener alguna falla.
Entonces, pues, estas son las ideas que les quería comentar. Este tipo de modelitos yo los he usado también en cuestiones de matemáticas actuariales, aunque ya pues ha sido otro contexto. Hoy en día pues yo estoy trabajando en otros modelos que me permiten investigar qué tanto puedo ajustar una serie financiera, pero al mismo tiempo tener esta propiedad que necesito tanto de evaluación de manera única, evaluar de manera única un contrato. ¿Sí? Entonces, pues son dos mundos que tenemos que intentar casar, ¿no? Que todo calce perfectamente. Hoy por hoy yo diría que no hay un modelo único que resuelva todos los problemas, eso está muy difícil, aunque sí hay diferentes propuestas que se puedan ocupar para un fin muy particular. ¿Okay? Entonces, mi conclusión de esta conferencia es que hay modelos muy sencillos que se pueden aprender y se pueden usar en la práctica, y hay modelos muy complejos, pero que se pueden aproximar con modelos más sencillos. Entonces, bueno, pues esas son mis conclusiones, y pues lo único que me resta es agradecerles a todos su atención. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Gabriel Pacheco. Y vamos a hacer una excepción en este caso, en la entrega de su reconocimiento, en virtud de que Carlos fue alumno de Aline. Hoy Aline le va a hacer entrega de su reconocimiento por parte de la escuela. Muchas gracias. Sinceramente es una gran satisfacción y muchísimas felicidades. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Felicidades por la conferencia, fue muy interesante, fue una idea muy clara, muy precisa y muy bien explicada. Gracias. Que todos entendimos que va muy bien. Y además a mí me vino como un tema muy importante para mí. Gracias. Una pregunta es, ya por simulación, usando las SN, uno puede llegar a obtener la distribución, digamos, de los precios y compararlo con los reales, o incluso de los rendimientos. Sí. Se hizo eso con base en una prueba, por ejemplo, de ajuste con respecto a la curva del modelo, de si los datos reales seguían la misma distribución. Sí, de hecho estas personas que comenté al final del grupo en Alemania, lo que hacen es calcular los histogramas de los incrementos, y a esos les aplican los procedimientos estadísticos para ajustarlos a estas distribuciones normales, inversas, gaussianas, y se ven bastante ajustadas. Pero no hicieron alguna prueba de hipótesis que permitiera rechazar, digamos, a un No, cierto... me parece que sí hacían pruebas de hipótesis. Ajá. Y las aceptaban su propuesta de distribución. También las autocorrelaciones de los rendimientos también se pueden obtener por simulación. Sí, Y también se puede comparar estadísticamente con una prueba de hipótesis con los reales. Exacto. ¿Verdad? Sí. Eso también se hizo. Eso no lo hicieron ellos, porque como su modelo original, los incrementos son independientes. Ajá. No podían decir si sus incrementos se ajustaban a la correlación de sus incrementos financieros, se ajustaba a la relación de incrementos de su modelo, porque acá era cero. Entonces, es la falla justamente que hay, que como en este de acá no hay incrementos correlacionados, no pueden aplicar la prueba de hipótesis. Tendrían que usar otro modelo. Pueden, pero les diría no, pues aquí sí hay correlación y en tu modelo no. Bueno, perdón, la última es, sí. Lo que no entendí es por qué no es posible obtener un solo valor, digamos, de una opción, por ejemplo, con este modelo. ¿Por qué puede dar diferentes valores?
O sea, no entendí ahí la afirmación. Sí, bueno, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Si vamos a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, cuando uno trabaja con el modelo binomial, uno tiene que el precio o sube o baja, ¿no? Sube a S por U o baja a S por D. Y entonces uno dice, bueno, mi opción a lo mejor me da la ganancia en este escenario, la ganancia G sub U, y en este otro escenario la ganancia G sub D. Como solamente hay dos posibilidades en este modelo, yo puedo pensar que puedo replicar estos dos valores con un portafolio que consta de dos activos, del mismo subyacente y de la tasa de interés. Entonces, uno tendría dos ecuaciones con dos incógnitas y lo resuelve. Y esa idea se hace de manera recursiva en el modelo binomial. En cambio, en el modelo de Levy, digamos que yo lo aproximo con este tipo de sumas y estas son binomiales, estas solo toman dos valores. Pero como esto es aleatorio, a un cierto tiempo, digamos al tiempo 1 en esto solo tenía dos posibilidades, mientras que aquí al tiempo 1 a lo mejor hay muchas posibilidades porque empiezo a sumar más de estas, y entonces ya no tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, tengo un número de ecuaciones que cambian, y entonces ahí la evaluación ya no es única, y eso se va a, como estas convergen a estos otros procesos, se va a tener el mismo problema. Por ahí va el asunto. Sí, ya entendí. Muchas gracias. Sí, hermano. ¿Más preguntas? ¿Marín? ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces terminamos el evento de hoy y nos vemos mañana en la conferencia de Rui Fávila sobre una introducción a las criptomonedas. Le damos un aplauso al doctor.